Quiero dar la bienvenida nuevamente a todas las personas que en este momento se están conectando a través de Internet. Es un enorme gusto poder estar con ustedes y un saludo muy afectuoso a la iglesia de Catepec, en el Estado de México, a la iglesia en Tehuacán, Puebla y obviamente en todos los lugares donde en este momento pues nos hacen el favor de sintonizarnos. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio, vamos a entrar de lleno al mensaje de esta mañana. Estábamos revisando un texto precioso en el libro de Josué, capítulo 24, en el verso número 15. Y yo les decía hace un momento algo que es algo que Dios puso en mí, meditándolo, una gran verdad que tenemos que detenernos a meditarla, a revisarla. Porque atrás de esas palabras hay todo un contexto, hay una vida, hay, hay un hombre, hay la vida de un hombre que fue valiente, que amó a Dios, que tuvo convicciones, que tuvo mucha determinación. Yo les decía esa palabra hace un rato, mostró muchísima determinación para enfrentar dificultades y para decir, aún en medio de estas tribulaciones, en medio de estos problemas, yo ni tan siquiera miro hacia atrás para considerar el camino que antes nuestros padres tomaron antes de que Dios se revelase a Abraham. Obviamente se está refiriendo a ello. Entonces, vamos a hacer una oración, le vamos a pedir a Dios que esté con nosotros, que abra nuestro entendimiento, que no sea las palabras de un hombre las que hoy se escuchen, sino que entendamos que tanto los que buscan a Dios, las personas que son cristianos, la iglesia necesita la palabra viva, eficaz, verdadera, como todo aquel hombre o mujer que en este momento quiere conocer a Dios, reconoce su necesidad. Yo me voy a poner en las manos de Dios, pero haz lo propio. Ponte en las manos de Dios. Dile cuánto le necesitas. Dile que te hable si tienes dudas. Yo sé que Él tiene palabra, tiene respuestas en esta mañana. Padre, gracias. Eres bueno, eres misericordioso, Señor. Cuánto amor y cuán interesado estás en las familias de cada uno de nosotros y de la humanidad, Señor, aun cuando en este momento ni tan siquiera se congregan, no se acercan a ti, pero yo sé que en lo más profundo de tu corazón hay ese dolor por ver niños que se pierden, por ver matrimonios, Señor, que hoy ya no están, que se rompieron quizá anoche y que hay violencia, que hay destrucción, que hay mucho dolor y llanto, Señor. Hoy te pedimos que a través de este mensaje, Dios, tú nos hables al corazón, nos dejes ver por qué en estos momentos es importante poner atención a tu palabra, entender que tú estás cercano a todo aquel que con un corazón sincero te busca, que tú respondes porque estás vivo, Señor, que hoy las familias, Dios, que se acercan a ti son transformadas por el poder de tu Espíritu, que tú eres galardonador de los que te buscan, Señor. Padre, que está escrito en tu palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Un mensaje breve y que yo considero en esta tarde, ya es tarde aquí en la ciudad de Puebla. Yo meditaba muchas cosas en estos días. Recordaba el mensaje que el hermano Ricardo compartía la semana anterior, incluso cómo tuvo que hacer una pausa en ese ciclo de enseñanzas para poder aclarar cosas muy importantes. Porque como él lo decía en esa enseñanza, le tocó ver generaciones, una donde las familias no alcanzaron el testimonio, los hijos se extraviaron
porque solo fue el golpe, la dureza, el extremismo de ese lado, sin reflejar el amor. Y por otro lado, él lo comentaba, la parte donde se permite todo, la ligereza, donde no hay un orden, donde hay muchas deficiencias de ese tipo, y también esas familias no encontraron el testimonio de Dios, no encontraron realmente en los hijos, no alcanzaron, pues no están en este momento caminando con Dios. ¿Cuánto cuidado ha tenido Jesús en medio de nosotros para que aún la semana pasada se haya detenido el hermano para poder aclarar 3 puntos que fueron muy importantes? Que ciertamente él ha hecho énfasis en que pues el primer ministerio que tiene el cristiano tiene que ver con su casa, con su familia. Sin embargo, él comentaba, no podemos tomar ese argumento para decir que nos vamos a meter como en un caparazón para poder olvidarnos del mundo que se está perdiendo en estos momentos, de la gente que no conoce a Dios, de no ir y predicar la palabra, de no hacer nada para Dios, bajo ese contexto, ese argumento de decir, pues aquí me han predicado que primero es mi casa. Creo que lo importante en esta hora es decirle a Dios, ayúdanos a encontrar ese balance perfecto, danos esa sabiduría para entender que es necesario cuidar de mi casa, cuidar de mi esposa, de mis hijos, de mi hogar, sin dejar también de predicar, de hacer la labor a la cual nos llamó Dios. Por otro lado, también compartía el hermano y decía, tengo pendiente de poder explicar el asunto del diezmo. Si ustedes lo recuerdan, si estuvieron la vez anterior, no estamos interesados nosotros en pedir dinero en este lugar. Dios no está buscando la billetera de las personas, eso nos ha quedado claro a todos. Dios está buscando el corazón de los hombres para que le sirvan, para que vuelvan su mirada hacia Él, para que caminen a su lado. Sin embargo, él tenía la preocupación, el hermano, de que realmente el día de hoy podemos entender que toda obra, toda actividad de la iglesia en las cosas de Dios, pues se mueven a través de cuestiones monetarias, a través de esfuerzos, se tiene que comprar combustible, se tienen que pagar casetas, se tiene que comprar equipo, y el cristiano de una manera natural se da de una manera que está contento, donde no ve como un fastidio el poder diezmar. El cristiano, lo vuelvo a repetir, el Hijo de Dios, sino por el contrario, da de sí mismo, da de lo que Dios le ha dado, da de sus fuerzas, da de su tiempo, porque tiene claramente en su mente que es mejor dar que recibir. Y así como Él recibió de gracia, da de gracia. Simple y sencillamente. Vuelvo a recapitular estas cosas porque esto nos va a servir mucho para lo que quiero explicar en esta tarde, que es muy importante. Y finalmente el hermano pues aclaró que en ningún momento él validó aquí una cuestión de ir de una manera permisiva o hablar de manera permisiva para ir y participar en las fiestas, si ustedes lo recuerdan, ¿no? Las fiestas comunes, quizá una boda, unos 15 años, y obviamente participar, ¿no? De una borrachera, participar de los bailes. Más bien el contexto que dio el hermano fue muy claro. Nos hemos encontrado con una sociedad, con una generación de hijos de cristianos que más bien, lo comentaba, parecen desadaptados sociales, donde no han visto ni tan siquiera a lo mejor alguna reunión de gozo familiar, porque quizá todo fue configurado así en su mente de ellos por los padres como pecaminoso, como algo que era impropio, cuando Dios nos deja testimonio de que en ello no se halla una falta como tal, sino por el contrario, lo que Dios reprueba es que participemos de pecados ajenos, que amemos el mundo, que nos hagamos igual que ellos, que participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora yo pregunto esto, ¿por qué Dios
le puso en el corazón al hermano detenerse a aclarar todo esto. Cuando creo que desde semanas atrás, meses atrás, el Espíritu de Dios nos mostró un camino, tu familia. Porque era importante no dejar margen para que ninguna persona pudiera excusarse, pudiera tomar de manera torcida las palabras del hermano para escudarse y decir, mira, el pastor lo dijo el domingo, podemos ir a embriagarnos a una fiesta. Y eso no dijo el hermano, eso no lo dijo. Ya ves, ya no es necesario que vayamos, que hagamos misericordia, que les enseñemos testimonio a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es que estemos adentro en casa sin salir, para que lo que pase allá afuera, lejos de nuestra casa, no nos interese. Tampoco dijo eso el hermano. Entonces, la respuesta es muy clara. Dios tuvo a bien incluso poner esa preocupación en el corazón del hermano, porque no quiere que nadie se pierda, que nadie halle tan siquiera un motivo para decir lo que habló el hermano me confundió. No, fue todo un mensaje para dejar claridad, para tener luz. Y hoy quiero enlazar ese sentir, esa preocupación de Dios que te debe llevar a reflexionar por qué Dios lo detuvo al hermano. Pudo haber predicado otra cosa. Lo detuvo porque está interesado en tu casa. Lo detuvo porque está interesado en que no te pierdas tú, ni tu esposa, ni tus hijos. Lo detuvo porque hoy Dios quiere llevarnos también a esta gran verdad. Dios es el que formó las familias. Él las instauró. Él conoce perfectamente cómo funcionan, cómo deben de funcionar, cuál es el orden para la familia, cuál es el orden para el esposo, para la esposa. Y hoy Dios nos va a llevar de la mano a eso, a entender esos principios. ¿Por qué? Muchas personas que el día de hoy están completamente sobre ruinas sus hogares, siguen en su necedad edificando su casa sobre la arena. Y ahora que han soplado los vientos, y ahora que han pegado con fuerza las corrientes, la lluvia, ahora se lamentan. Los que al menos se lamentan, pero muchos otros están muy endurecidos, muy endurecidos. Entonces vamos a ir al libro de Josué, si me acompañan, al capítulo 23, porque ahora más que nunca debemos de poner atención a la palabra de Dios, estar atentos nuestros ojos, nuestro entendimiento a la voz de Dios en esta mañana, y no solo hoy, sino todos los días. La Biblia dice en el libro de Romanos, si lo quieres anotar, después lo puedes consultar. Romanos 15:4 dice que todas estas cosas que están narradas pues en la Escritura, obviamente se estaba refiriendo Pablo al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, pues para darnos esperanza a través de la santa palabra de Dios. Si quieres lo voy a leer rápidamente. En el libro de Romanos, Romanos capítulo 15, verso número 4. Porque las cosas que se escribieron antes, refiriéndose pues Pablo a las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. Es decir, para los hermanos, para los que estamos aquí el día de hoy reunidos, tú que estás en tu casa, que buscas a Dios, para ti fueron escritas, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, tengamos fe. Hay esperanza para decir, independientemente de cómo esté el día de hoy mi casa, que quizá estoy pues recogiendo el fruto de las cosas que yo dejé de hacer en otro tiempo, de las cosas que hice mal, dice la Escritura, para esto fueron escritas.
esas cosas, esos acontecimientos para enseñarnos algo de parte de Dios a nuestro corazón. Cuando yo cité las palabras de Josué, capítulo 24, verso número 15, fueron palabras que Dios puso en mi corazón. Yo le preguntaba a Jesús en estos días, le decía, Señor, ¿qué voy a predicar? No permitas que yo abra mi boca nada más a la ligera, sin consultarte. Háblame a mí. Las familias se están destruyendo. Yo puedo percibir cuánto amor, cuánto interés has mostrado tú, no solo para la iglesia, sino para todas las personas que se conectan, los que escuchan en los diferentes lugares, en las diferentes congregaciones. Dame una palabra de parte tuya para que yo les pueda hablar a ellos. Y Dios me mandó a estos versículos que vamos a empezar a leer en este momento. Y el propósito de la enseñanza solo es este. Hermanos, querida persona que nos acompañas en este momento, Dios lo resumió de todo lo que vamos a leer y vamos a entender en este contexto. Dios lo resumió a lo siguiente. Yo estoy muy interesado en tu familia. Diles que yo no quiero la muerte del que muere, que yo no quiero que ese drogadicto que en este momento está perdido se pierda en el infierno. Diles a los padres de familia, dile a los jóvenes, háblales y diles que a pesar de las cosas, de los extravíos, de las cosas que han hecho mal, hay esperanzas y el día de hoy me buscan con todo su corazón. Capítulo 23 de Josué. Verso número 1, vean lo que dice la palabra de Dios. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel, se está refiriendo al pueblo, de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Vamos a leer hasta ahí nada más. El relato es largo, pero dice la palabra de Dios que para ese entonces Dios ya les había dado la tierra que les había prometido. ¿Y a qué me remonto? Había sucedido lo que todos nosotros ya conocemos de Jericó. Había sucedido que Josué, hijo de Nun, ya había sido llamado por Dios y que había seguido de una manera muy estricta las instrucciones de Jehová. Solo basta recordar el capítulo 1 de Josué, cómo le habló a él de manera personal y le dijo y le recalcó más de una vez que se esforzara, que fuera valiente y que no se apartara de su boca el libro de la ley. Esas cosas habían sucedido. Estamos entendiendo que Josué en este tiempo ya no era el hombre vigoroso que fue a reconocer la tierra junto con Caleb. Josué ya no tenía el vigor que lo narra ahí en Éxodo 17 cuando peleó contra los de Amalek. Y si tú vas a ese capítulo 17 de Éxodo, dice la palabra de Dios que Josué deshizo a los de Amalek. Era muy valiente, era fuerte. Obviamente, Dios estaba con él, porque Josué amaba a Dios. Entonces habían pasado muchas cosas desde aquellos tiempos. La palabra de Dios nos deja ver en los siguientes versos que les dice, les he repartido la tierra. Dios ha entregado en sus manos a sus enemigos. Sacó al amorreo, sacó al eteo, al jebuseo, a todos ellos, y les ha dado la tierra que Dios prometió desde aquellos tiempos a su siervo Moisés. Y vean estas preciosas palabras que pronunció Josué en el verso número 6. Después de haberle recordado todo ello, les dice lo siguiente, y te vas a dar cuenta que en medio de estas palabras, conforme vamos a ir leyendo, el enfoque es tu casa,
la familia. Yo estoy preocupado por el futuro de tu familia. ¿Qué vas a hacer tú con tus hijos, con tus hijas? Josué 23, 6. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Les estaba recordando lo que Dios ya les había dicho desde mucho tiempo atrás. Estaba tomando literalmente las palabras de Moisés cuando Dios le puso en su corazón al profeta, al siervo de Dios Moisés, en el libro de Éxodo 30, después de que les habla de las bendiciones y de las maldiciones que habrían de venir sobre el pueblo en el caso de que obedecieran o en el caso de que se olvidasen de Jehová. Josué, en un mismo espíritu, vuelve a pronunciar un discurso donde les dice: esfuérzate, esfuérzate por no volverte como esas personas. Ellos sacrificaban sus hijos a esos ídolos, los quemaban, los pasaban al fuego, pero tú no has aprendido así de Jehová. No te mezcles con estas naciones. No hagas mención, ni jures por el nombre de sus dioses. Y sobre todo, dice en el verso número 7, no los sirvas, ni los inclines a ellos. Verso 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, dice la palabra. Les estaba haciendo un recordatorio, Josué, a todo el pueblo. Recuerda que había llamado ahí, enfrente de todo, de él, había llamado a los ancianos, a los sacerdotes, al pueblo en general. Y la petición, o más bien la exhortación que Josué estaba haciendo, que era Dios realmente, es: no te olvides de mí. Por el contrario, lejos de que los consultes y que practiques las cosas que ellos hacen, búscame a mí. Verso número 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Pon mucha atención a los siguientes 3 versículos. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, como dando a entender, se va a apartar, sino que os serán por lazo, les serán por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Era una exhortación muy grande, date cuenta, como Dios ha venido hablando a través de estos mensajes que le ha puesto al hermano en su corazón para que venga hablando acerca de la verdadera vida cristiana, porque ha sido el dolor de Dios de mucho tiempo atrás ver cómo el día de hoy en muchos lugares la gente está saliendo de las congregaciones, sale de una reunión como esta en distintos lugares y sale a pervertirse. Inmediatamente después de salir muchos se van a embriagar,
están consumiendo la inmundicia del mundo a través de las tablets, de los celulares, del internet, de la televisión. Y es impresionante con qué ligereza, con qué falta de temor la gente que en un momento estuvo alzando sus manos a Dios, entonando una alabanza en su congregación, 2 horas después puede estar en una cantina, puede estar fornicando con la novia, con el novio. No hay un verdadero amor a Dios. Josué le estaba diciendo exactamente lo mismo a ellos, les estaba diciendo que nunca se te olvide cómo Dios nos ha acompañado a través de todas estas hazañas, a través de estos años que estuvimos en el desierto, cómo nunca nos faltó el pan, cómo nunca nos faltó el sustento, cómo cuando los enemigos se levantaron contra nosotros, ahí estuvo Dios fuerte como una columna de fuego, como el príncipe de los ejércitos de Jehová nos libró más de una vez. Les estaba diciendo, mira, si te llegas a olvidar de lo que Dios te ha mandado que guardes con tus hijos, si te llegas a olvidar que les tienes que enseñar la ley de Dios, los sagrados mandamientos, si eso se te hace fácil, déjame decirte que aun cuando quedase nada más la ceniza de uno de estos pueblos, porque es lo que les estaba diciendo a ellos, de todavía los pueblos que son los menos, aun si tú te llegas a olvidar de mí, esos se levantarán, dice, te despedazarán, serán como espinas para vuestros ojos, serán por lazo. Y en pocas palabras, cuando les estaba diciendo Josué a los padres de familia, no permitas que tus hijos se mezclen con las hijas de ellos y que las hijas de ellos se mezclen con tus hijos, no te lo permito porque los van a corromper, porque les van a enseñar las costumbres, los van a llevar a adorar a sus dioses. Y hoy nos dice Dios exactamente lo mismo, cuida de tu familia, párate por ella, sé valiente, sé de un carácter varonil y si no lo tienes, pídeselo a Dios. Él te puede dar la sabiduría, Él te puede transformar. Lo que Dios estaba diciendo en este momento eran palabras mayores, eran muy fuertes. Imagínate, después, cuando Josué pronuncia su último discurso, cuando leímos ese texto de cuando él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿qué dijo después el pueblo? No, nosotros también vamos a hacerlo. ¿Cómo no nos podemos olvidar de Dios? Esas fueron prácticamente sus palabras. Sin embargo, tú ya conoces la historia de lo que pasó posteriormente. Tú lo sabes si has escuchado, si has leído la palabra de Dios. Realmente se olvidaron. El verso número 12, el verso número 13 resalta mucho el énfasis hacia nuestra casa. Si tienes el día de hoy nietos, si tus hijos ya son mayores y el día de hoy no caminan con Dios, tendrás un dolor muy grande dentro de ti, en tu corazón. Quizá ha venido la desesperanza y el diablo te ha traído enorme desánimo para que tú desistas de buscar a Dios. Pero yo te quiero decir algo de parte de Jesús. Esfuérzate, búscalo con todo tu corazón. Si no ves en este momento ni tan siquiera una pizca de fe o de esperanza para que en tu hijo o en tu hija haya algún cambio, y, y si Dios permite que quizá tú no lo veas con tus ojos, créele a Él, cree con todas tus fuerzas que si tú le buscas con todo el corazón, no dejará caer sus promesas a tierra. Dios es fiel, dice la Escritura. Dios honra a los que le honran, pero los que le menosprecian serán tenidos en poco.
Fíjate que después de que Josué exhorta al pueblo para que no se olviden de Dios, para que no se les haga fácil el olvidarse de todos sus beneficios, de todas sus bondades, en el último discurso que él pronuncia, recuerda, yo te dije hace un momento, cuando él toma el liderazgo del pueblo de Israel, pues ya era una persona anciana, de más de 90 años. Ya su fuerza no era la de un joven, no era la de Josué, que narra el libro de Éxodo cuando iba con Moisés al lado del tabernáculo. Ya habían pasado los años de su vigor. Sin embargo, llama la atención que su fuerza en el interior, su espiritualidad, esa no se apagó a pesar de que los años pasaron y muy seguramente la enfermedad se presentó en su cuerpo, mas sin embargo, su amor, su fe en Jesús no vino a menos en ningún momento. Por el contrario, tú puedes ver a un Josué con una convicción de lo que había creído muy grande y que eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos al capítulo 24. Yo quiero que examinemos estos textos porque aquí encontramos un gran tesoro, una gran verdad, el interés que Dios tiene por tus hijos, por tu esposo, que es impío, por tu esposa que no busca a Dios, por tus hijos que están completamente extraviados y que el día de hoy, lejos de honrar a Dios, están honrando el pecado. Dios nos va a hablar en este momento. Dice la escritura en Josué 24, verso número 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Cómo llama Josué a la memoria? Porque es muy importante, como en estos tiempos, recordar si tú en este momento estás buscando de Dios y cómo Dios te ha tratado. Dios te dice, no te olvides de tu desastre, de tus tristezas en las cuales tú vivías, del dolor que tenías día con día, de la deshonra que tú viviste cuando estuviste apartado de mí. Y cuánto más para la iglesia y para los cristianos es, acuérdate de dónde yo te rescaté. Cómo con paciencia, cómo con amor te llamé, fui paciente hasta que pudiste reconocerme como tu Dios, como tu todo. Lo mismo empezó a hacer Josué, hijo de Nun. Llamó a todo el pueblo. Muy seguramente él entendía que estaba viviendo ya sus últimos días y era necesario decirle a las personas, al pueblo de Dios, que no se olvidaran de Jesús, de Jehová. Y les empieza a recordar todo lo que habían vivido ellos. Y mira, llama la atención que dice, que menciona a sus antecesores, antes, dice, de Abraham, antes de que Abraham fuera llamado y de que Dios le hablara a él, dice, tu padre Taré, padre de Abraham y de Nacor, dice, ellos servían a los ídolos, vivían en ceguera espiritual y Dios tuvo misericordia de nuestros padres. Y lo mismo nos está diciendo en este día a nosotros. Si tú buscas a Dios, dice, voltea a ver tus años, voltea a ver hacia atrás. Acuérdate de la desolación. Acuérdate de esas noches donde tú has llorado inconsolablemente, donde no le has dicho ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu esposa, o a tus padres, pero que lloras por el mismo vacío y la soledad que tienes en tu alma. Él te dice en este momento, no te olvides de todo lo que yo te estoy hablando, de cómo te estoy tratando, de cómo te estoy guiando a mis atrios, de cómo he sido paciente y te he traído a la verdad, a la luz. Les empieza a describir Josué en los siguientes versículos y les dice de las cosas que vivieron al lado de Moisés con Aarón, de cómo
Dios los sacó de la tierra de Egipto, de cómo Dios abrió el mar para que ellos pasaran. Y bueno, viene un relato muy extenso, pero vamos a leer a, a partir del verso número 12 y de ahí vamos a entender una gran verdad. Josué 24:12. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis. Y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora, ahora pues, teme a Jehová, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses que los amorreos, de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Esas palabras que pronunció Josué, atrás de ellas hay una gran historia que es necesario en este momento pues desmenuzarla un poco, entender quién fue este siervo de Dios, para que con mayor razón y mayor lógica entendamos por qué él con determinación se paró delante del pueblo, a pesar de que ya casi estaba en los 110 años, imagínate, un varón con mucha experiencia, un hombre de Dios, cansado quizá físicamente, con dolores, con enfermedad muy seguramente, y les dijo lo siguiente, no te olvides, no te olvides que él te sacó de la tierra de Egipto, que cuando tú eras esclavo ahí cuando te pegaban, cuando mataban a tus hijos, cuando tus padres eran asesinados, dice, yo me compadecí, porque en el libro del Éxodo, déjame recordarte que dice la palabra de Dios que el clamor del pueblo subió hasta la presencia de Jehová, así lo dice el libro del Éxodo. Dios se acordó de su pueblo, Dios miró esas lágrimas, Dios miró esas depresiones, esas tristezas, como la gente cuando no les daban de comer, que los tenían peor que animales ahí en Egipto, se acordó que ahí estaba su pueblo, al que había llamado, y tuvo compasión de él. Todo esto Josué se los estaba recordando, pero ¿quién era este hombre? ¿Por qué el día de hoy cobran mucha relevancia sus palabras y las tenemos que ver como de parte de Dios, con autoridad de Dios? Porque las dijo un hombre que miren, que cuando fue joven, como yo te dije hace un momento, solo basta con que leas Éxodo 17, cómo cuando este perverso de Amalek dice que atacó al pueblo de Israel, buscando primeramente a los más débiles. Dice que Moisés, que ya estaba cansado, dice que cuando él levantaba sus brazos con el báculo, dice, peleando los ejércitos prevalecía Israel, pero cuando Moisés bajaba sus brazos, prevalecía Amalek. Entonces los hicieron sentar sobre una piedra y dos hombres de Dios le ayudaban a sostener sus brazos. Y ahí estaba Josué. ¿Qué estaba haciendo Josué en ese entonces? Era un joven peleando, lleno de vigor. Vio la muerte de cerca. Él estaba acostumbrado a estar así, mira, de cara a la muerte. En aquellos entonces no se usaban pistolas, no se usaban armamento del cual hoy conocemos, pero ya existían las espadas que te cortaban, los mazos, los palos. Ahí estuvo dando la vida por Dios.
no estuvo pusilánime, escondido por ahí, en una cueva. Ahí, en lo más recio de la batalla, estaba Josué. La palabra también refiere más adelante que él estuvo al lado de Moisés. Él vio, él escuchó, según Éxodo 32, 17, la palabra nos refiere que él escuchó cuando se oía una gran algarabía, dice la palabra, del pueblo de Dios, que se impacientó, que cuando vieron que Moisés subió al Sinaí y escuchaban cómo caían los rayos, cómo se veía el fuego en la punta de la montaña, se desesperaron y le pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro, al cual adoraron. Josué no participó de eso. Ahí estuvo ese hombre. Date cuenta cómo al paso de los años su carácter fue literalmente templado en las cosas de Dios, en el valor, en esa convicción que él siempre supo guardar a través de los tiempos. Imagínate qué pensarías o qué te pasaría por la mente que ahora, que todos los que son cristianos en las distintas iglesias, que han dado fruto, que han estado ahí en testimonio y todo, y de repente todos apostatan, se van del camino, se vuelven hacia atrás. Yo te pregunto, ¿será grato al Espíritu, aún en medio de nosotros que creemos en Jesús, saber que alguien que caminó con Dios se regresó, traicionó a Jesús? No fue grato, fue fuente de desánimo, fueron motivos suficientes para que el diablo quizá pusiera pensamientos en su mente para que se volviera atrás. Y Josué persistió en lo que Dios le había ordenado. La palabra de Dios dice también que en Éxodo 33, 11, que Josué de continuo buscaba estar en la presencia, el tabernáculo de Dios. Estaba de diario. ¿Qué te da a entender eso? Le gustaba estar cerca de Dios. Prefería estar ahí aprendiendo de Moisés, de las palabras que Dios le daba a Moisés para adquirir sabiduría. ¿Cuánta sabiduría que lo llevó después, en los años posteriores, a ser el líder, a ser la persona sobre la cual recayó toda la responsabilidad que Moisés le dejó para que guiara a un pueblo? Imagínate el gran encargo. Y quiero que me acompañes para que no se te olvide también que Josué, este hombre, vivió esto que está narrado en el libro de Números. Números es el cuarto libro de la Biblia, Números 14. Quizá este pasaje tú lo conoces, y si es nuevo para ti, pues lo voy a explicar en este momento. Números capítulo 14, ahí estaba Josué, en el verso número, desde el verso 1 vamos a leer para que entendamos esto. Números 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés. Subraya eso, por favor, porque esto le pasa muy de continuo al ser humano cuando el corazón es ingrato. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Fíjate lo que estaban diciendo, estaban deseando la muerte esos hombres. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? O sea, para que nos maten y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿Sabes lo que hacían esos pueblos cuando capturaban a la gente? Las mujeres eran abusadas, eran vejadas, los niños eran muertos, decapitados, traspasados. No tenían compasión. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Como diciendo, este Moisés y Aarón se equivocaron. Entonces Moisés y Aarón
se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Esto es a manera de mostrar tristeza, indignación, lloro por lo que estaban escuchando, porque ¿qué representaban esas palabras? Desconfianza, sobre todo incredulidad, ingratitud, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis, no les tengas miedo. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Cuando yo te decía que este hombre, que este siervo de Dios, era un hombre que fue templado en diferentes circunstancias, mira, aquí en otra ocasión dice la Escritura que tuvo así de frente a la muerte. La muchedumbre, el pueblo, ¿qué quería hacer con ellos? Los quería apedrear. El corazón de toda esa generación, de esos hombres, estaba incrédulo. De hecho, dice la palabra de Dios, que por eso no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la incredulidad de sus corazones, porque vieron más grandes a esos hombres y no vieron el enorme poder de Dios. Se olvidaron que Él fue el que lo rescató de Egipto, que Él hizo en una sola noche que todos los primogénitos de los egipcios se murieran. Se les olvidó que con gran poder abrió el mar para que ellos pasaran en seco. Se les olvidó que Josué también había abierto el río Jordán para que ellos pasaran en seco. Josué tenía toda la autoridad para pronunciar estas palabras, porque era un hombre que había sido probado en diferentes circunstancias, donde el corazón, en su corazón de él siempre afloró una fe verdadera, un amor sobre todas las cosas a Jehová de los ejércitos y un amor por su pueblo, por sus hermanos. Él conocía las tribus. Él había, por mandato de Dios, había distribuido las tierras, las había repartido. Si tú has leído el libro de Josué, te darás cuenta que la primera mitad de ese libro narra la historia de cómo Dios hizo que ellos sacaran a los amorreos, a todas esas naciones que ocupaban esa tierra. Y por el otro lado, después en la segunda mitad, se habla de cómo él repartió la tierra a las distintas tribus. Y hoy quiero que reflexionemos en lo siguiente, porque Dios nos ha hablado en esto. Ese hombre que conocía las tribus, que conocía a los jefes de familia, que conocía a los sacerdotes, que conocía a los levitas, a las personas que tenían una autoridad en medio del pueblo de Israel, sabía quizá de qué adolecían, cuáles eran sus concupiscencias, a qué eran dados, porque él era como un pastor en medio de la congregación. Y les dijo lo siguiente: espero que no se te olvide de dónde te sacó Dios. Espero que tengas en tu mente bien claro que fuiste esclavo, que te aplastaba a Faraón, rey de Egipto, y Dios te rescató. Espero que no se te olvide que Él te alimentó e hizo descender el maná en tiempo y en forma. Espero que no se te olvide también ese día cuando hizo brotar el agua sobre la roca.
en la peña de Oreb. Pero si se te llegara a olvidar, le estaba diciendo a todo el pueblo, imagínate, que Él fue el que rescató tu familia y que si estás vivo el día de hoy es por Él, yo te digo una cosa, que yo y mi casa serviremos a Jehová, que no nos olvidaremos de Él. Si tú le das la espalda y se te hace poco todos sus beneficios y sus bondades, yo no puedo ser ingrato con el Dios del cielo. Yo no me puedo olvidar de sus beneficios. Yo no puedo ser esa persona sin vergüenza, ingrata, con ese corazón duro, que se olvide de cómo cuidó a mis hijos, cómo cuidó a mis padres, cómo hasta el día de hoy permanezco, porque Él me salvó de ser apedreado en aquel momento cuando los incrédulos, cuando los de la congregación me querían apedrear. Imagínate, también Él lloró, Él sufrió la derrota cuando el anatema estaba en medio del pueblo. Te has de acordar de Acán, te has de acordar de ese relato de cómo sufrieron una derrota, murieron hermanos, murieron israelitas y Él lloró. Josué tenía toda la autoridad para pronunciar estas palabras. Y esto nos lo dice Dios hoy a nosotros completamente. No te olvides. Hoy, si Dios le puso en el corazón al hermano que se detuviera para explicar las cosas que en un momento ciertas personas con un mal corazón pudieran torcer para de ahí excusarse e irse por un mal camino, es porque Dios está muy preocupado en tus hijos. Hoy déjame decirte, afuera está la perversión, afuera está la ligereza, afuera está el pecado, afuera está la mundanalidad, está la idolatría. Hoy cada día vemos más cómo la gente está adorando al diablo, ya literalmente, de una manera abierta. Le ponen una esfinge de una muerte, le pueden poner la forma de un dragón, le pueden poner la forma de lo que quieran, pero al final de cuentas la gente ya lo está gritando a los cuatro vientos. No me interesa buscar a Dios. Y yo te pregunto en esta hora, ¿qué estás sembrando en tus hijos? Tú como padre o como madre, ¿a qué estás llevando a tus hijos? ¿Qué estás permitiendo el día de hoy en casa? ¿Estás sembrando la buena semilla en ellos? ¿O simple y sencillamente estás esperando que a lo largo de 2 horas en una clase de escuela dominical sea el todo para toda la semana, para que ellos sean alimentados? Hoy Dios nos está diciendo, despierta. Hoy está diciendo, hoy más que nunca, abre tus ojos, apresúrate a buscarme, porque estamos viendo ya los días finales, simple y sencillamente. La palabra de Dios nos deja ver cómo Josué, 110 años, mira cuando pronunció estas palabras, toda una vida. ¿Cuántas historias no se pudieron haber escrito acerca de Josué? Toda la autoridad en ese hombre para llamar, para exhortar al pueblo. Y estas palabras no son de bendición en este día, porque la realidad es que los tiempos son en muchas cosas semejantes. Y como dice Romanos 15:4, todo esto ha sido, nos ha sido, se nos fue dejado escrito para nuestra enseñanza. Yo quiero terminar con lo siguiente. La palabra de Dios no se equivoca. Cuando Josué habló en el capítulo 23 y les dijo al pueblo, antes de que pronunciara estas palabras, no permitas que se mezcle tu hijo o tu hija con los hijos de ellos, de esas naciones. Les estaba dando un principio fundamental. Yo quiero que mi pueblo sea santo. Yo quiero que las familias me adoren y me busquen en espíritu y en verdad. Les estaba diciendo también, esa herencia que yo te he dejado, que son tus hijos, yo los quiero para mí, para que me sirvan, para que me glorifiquen. Tú debes de tener cuidado de ello, porque si Dios lo marcó en Josué capítulo 23, y no solo ahí, sino en muchos otros pasajes de la Escritura, deberíamos de tener temor y reverencia para decir,
me voy a detener a reflexionar dónde está mi casa en este momento, dónde están mis nietos, dónde están mis hijos, por qué abrazaron el mundo, por qué hoy están literalmente atados, están pervertidos y atados a una mujer o a un hombre que ni ama a Dios ni lo busca. Y sobre todo entender, tú como padre, tú como mamá, tú como hijo, ¿qué te está pidiendo Dios que hagas en este momento? No es difícil de decodificarlo, de entenderlo. ¿Sabes lo que te pide Dios que hagas? Si tú eres el que estás buscando en este momento, que seas valiente, que no te acobardes, que no te hagas como ellos, que no le permitas el pecado en medio de tu casa, que le estorbes, que seas una persona que honre a Jehová y no que estés honrando a tu esposo impío o a tus hijos que no buscan a Dios. Eso es lo que estaba diciendo Josué. Lo podemos aplicar a esto. Dios nos habla de una manera muy clara y nos dice, eso que yo le hablé al pueblo hace miles de años, hoy es muy válido para ti, que te estás acercando a Dios. Quiero terminar con un pasaje que está en Éxodo 30. Si me acompañas, por favor, con esto terminamos. Perdón, es Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Es el quinto libro de la Biblia, está después de Números. Básicamente hemos estado utilizando los primeros 6 libros de la Biblia. Lo mismo que pronunció Moisés, el Espíritu de Dios se lo puso en la boca a Josué. Estas son palabras que pronunció Moisés. Vamos a leer a partir del verso número 11. Les dijo Dios al pueblo de Israel. Deuteronomio 30, 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Es lo que yo te decía hace un momento. Cuando tú te pones en las manos de Dios y le dices, háblame, vas a la palabra y le preguntas, ¿qué tengo que hacer con mi casa? Mi hijo está así, está rebelde, está desinteresado, no busca más que las cosas quizá mundanas, materiales. ¿Qué tengo que hacer yo? Aquí te dice Dios, dice, el mandamiento no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Verso 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, y ese mira quiere decir, pon atención, estate atento. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea, les estaba diciendo, aquí estoy delante de ti y pongo 2 caminos. El camino amplio, ancho, que lleva a la perdición y que es por donde la mayoría está caminando, y el camino angosto, el que te guía a la vida eterna. Porque yo te mando hoy, verso 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis.
No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y fíjate lo que dice, ¿no te das cuenta de algo? Es lo mismo de Josué 24:15. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, para que vivas tú y está diciendo tu familia, para que haya vida en tus hijos, verdadera vida. Les estaba diciendo, sé prudente, detente a escuchar la palabra que yo te doy el día de hoy. No te vayas por el camino de la muerte. Escoge mi camino. Y dice algo precioso, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Quiénes son nuestra descendencia? Nuestros hijos. Y puede aplicarse también para nuestros padres, para los abuelos. Que tú puedes decir, ya está avanzado en años, ya está ancianito, está bien necio, no entiende absolutamente nada. Es bien difícil hacer cambiar a una persona ya mayor, etcétera, en su manera de pensar. Y yo te digo una cosa, ¿habrá algo difícil para Dios? Yo te digo, para Dios no hay nada imposible. Y termina diciendo la palabra, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Dios fiel, Dios les estaba diciendo, yo no me olvido de mis palabras. Yo te prometí algo y yo te dije que te iba yo a llevar a una tierra especial donde fluye leche y miel y yo lo voy a hacer, yo lo quiero hacer, pero es necesario que tu casa, que tu familia, que tus hijos, tú los lleves hacia Dios con tu testimonio, más que por la mucha palabrería. Se ha cansado de hablar el hermano acerca de eso, de la religiosidad, de que solamente la palabra esté en tu boca, el bla, 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 pero que tu testimonio diga otra cosa. Si tu hijo ve que te derrumbas a la primera dificultad, que ya estás con las querellas contra Dios, tus palabras pueden mover el corazón de tus hijos, pero tu testimonio arrastra completamente. Eso es lo que sacude verdaderamente, lo que somos. Podemos decir mil cosas en frente de los hijos, pero si hacemos otra, distinta, los hijos le van a hacer caso a lo que hacemos, no tanto a lo que estamos ahí diciendo y orando. Yo te invito a ello. Meditemos en esto. Yo te invito a que te pongas de pie en este momento. Vamos a hacer una oración, vamos a meditar, vamos a pedirle a Dios que esta palabra sencilla, sin mucho adorno ni mucho menos, sea algo que nos lleve a una sola meditación. Dios está interesado en mi casa, Dios me está buscando. A pesar de que quizá he dejado pasar años y no lo he buscado, pero aquí está su misericordia, aquí está su fidelidad, aquí podemos ver su mano. Cierra tus ojos. Es importante decirle a Dios en esta hora cuán paciente has sido, porque a pesar de que en un momento te busqué y después te dejé, pero aquí has estado y eso me conmueve. Dile lo que sientes en tu corazón. Sabes, el primer interesado en que tu alma, en que el alma de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos y de tus padres se salve, es Jesús. Y por eso nos está llamando al arrepentimiento el día de hoy. Este mensaje estaría incompleto si yo no te dijera que hoy Dios nos llama a que le amemos a Él con todo el corazón, a que nos apartemos del mal, a que verdaderamente
nos dediquemos a buscarle a Él. Fíjate que Dios habla de una manera muy práctica y sin misticismos a través de su palabra. Todos los días, y todos los días estás ahí buscándole, Dios ahí está respondiendo. Porque está vivo, porque es verdadero, porque no es como dicen los ateos, las personas que dicen no hay Dios en su corazón. Ellos dicen que nosotros creemos en mitologías. Apenas lo escuchaba yo de un ateo en esta semana, pero habla mucho de su desconocimiento y de su vivencia en el corazón del Dios verdadero, del Dios que está en el cielo, el cual obra milagros, el cual consuela en los momentos más difíciles, el cual responde de una manera singular, contundente cuando nosotros le preguntamos. Ahora que Dios te puso delante de estas palabras, ahora que Dios te ha hecho entender que cuides tu casa, que seas una persona responsable con tus hijos, con tus hijas, Dios te está exhortando para que te pares por Él. Levántate por la verdad, no te corrompas más en la maldad, no dejes pasar más años y después digas, ay, ¿cómo no hice caso al consejo de mis padres, al consejo de mis hermanos, al consejo de Dios cuando ese hombre me habló de parte de Él? Medita todo esto en tu corazón. Tú conoces cómo está tu casa en este instante. Y si por otro lado te has mantenido firme y en medio de las luchas, así como Josué, a punto quizá de ser apedreado, a punto de ser traspasado por la espalda, te has mantenido y has visto las misericordias de Jehová, yo te digo una cosa, agradécele con el corazón. Agradécele si has visto el milagro en medio de tu casa. Agradécele si has visto como al hijo pródigo, a esa hija o a ese hijo que ha regresado a tu hogar, porque ha sido solamente por la misericordia de Jehová, no porque nosotros seamos tan buenos, sino porque Él es misericordioso. Dice la palabra, tardo para la ira, clemente y misericordioso es Jehová de los ejércitos. Padre, gracias. Gracias por ser una voz viva, fuerte, que retumba en medio de nosotros en estos momentos. Gracias porque tú eres luz en nuestra mente. Gracias porque ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Te ruego que esto que tú nos hablaste el día de hoy lo selles en el corazón de los hombres, de los hermanos, en el mío, Señor, porque yo te necesito también muchísimo. Padre, gracias. Y que sea tu Espíritu ministrándonos, tratándonos, no solo hoy, sino en los días venideros. En el nombre de Jesús.